Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a hacer un video con diferentes noticias, curiosidades, arte dedicado a Jimin y Jungkook. Y vamos a comenzar recomendando nuestra comunidad que está de hecho en Telegram, BTS Ship Idol. Para todas aquellas que a lo mejor no nos conocen, son nuevas en el canal, es la comunidad que tengo dedicada a los chicos donde colecciono arte. Siempre se las recomiendo mucho porque hay cosas que son verdaderamente bellísimas. Muchos de los momentos, digamos, más trascendentales de los chicos están aquí inmortalizados en arte, más aparte otros trabajos que también realizan muchas de las artistas que ya tienen años de estar participando activamente dentro del fandom, creando preciosísimo arte, eventos que de repente se vuelven icónicos que también quedan inmortalizados en el arte. Ahora no les voy a mentir, ha cambiado mucho, yo podría decir que de un año para acá, cómo se ha estado manejando el arte en general. Muchas de mis artistas favoritas ya no están activas, han surgido otras que de repente trabajan más con la IA, que también igual crean unas cosas muy lindas, pero sí se podría decir que pues no es lo mismo, ¿verdad? De todas maneras, sí les recomiendo mucho que visiten BTS Ship Idol en Telegram. Nada más nos buscan, nos encuentran, se pueden unir, se van a entretener un montón porque hay arte de todo tipo, desde arte ahora sí que petit o cute, hasta luego de repente algunos artes más sensualosos y bonitos. Pues todo eso lo van a encontrar aquí en nuestra comunidad de BTS Ship Idol. Y ahorita, aprovechando, también vamos a visitar nuestra comunidad, pero en Facebook. Lleva exactamente el mismo nombre en nuestra página en Facebook, BTS Ship Idol. Aquí sí tengo que decirles que esta página es como el amor de mi vida. Es uno de esos proyectos con los que también inicié independientemente del canal, que eso fue después, por así decirlo. En algún punto yo dije, bueno, quiero crear una comunidad dedicada a BTS. Esto, como ustedes pueden ver, ocurrió el 12 de agosto del 2022. Acabamos de cumplir, de hecho, 4 años de que esta comunidad vio la luz, esta página, y estoy muy feliz de lo que se ha logrado durante estos 4 años. Tenemos más de 60,000 seguidores aquí. ¿Y qué hacemos? Bueno, creado con inteligencia artificial, mucho material era creado de esa manera, sobre todo refiriéndome a ilustraciones. Había ilustraciones y cosas muy específicas, pero con el paso del tiempo se ha empezado a especializar esta comunidad en videos parodia, que la verdad son bien entretenidos y bonitos. Se los recomiendo muchísimo. Este video que de hecho subí el día de hoy hace unas horas, está buenísimo porque tenemos momentos mini money y como siempre Jungkook de alguna manera está presente con ellos. La verdad es una colección increíble. Muchos tienen musiquita, tienen los audios de diferentes programas, a veces también pues de estandoperos, y créanme, son súper divertidos de ver. Entonces, ojalá se animen también a seguirnos aquí en BTS Ship Idol. Es de pues prácticamente junto con la comunidad que tenemos en Telegram, yo me siento especialmente orgullosa de ellas. Y como les decía, pues ya tienen 4 años que surgieron y estoy muy feliz por nuestro aniversario. Así que espero que nos vengan a visitar para que ustedes también tengan acceso a estos videos que en realidad, les repito, son muy graciosos, son muy seguidos y que yo me dedico a coleccionar para ustedes. Si hago una aclaración, yo no los produzco como tal, yo solo los comparto. Entonces, si ustedes están interesados en tener estos materiales que, insisto, de veras son muy graciosos y que las pueden llegar a desestresar muchísimo, pues síganos tanto en la comunidad de Telegram como también aquí en nuestra página en Facebook. Las voy a estar esperando y vámonos ahora sí con la información para el día de hoy. Y ya que estamos directamente en mi Instagram, vamos a dar un repaso precisamente por curiosidades, cosas que han estado saliendo durante los últimos días que están súper bonitas y dedicados con mucho cariño a los chicos. El primero, fíjense que es esta fotografía. Se dio a conocer de los últimos conciertos que tuvieron los chicos en Canadá, y este momento mini money, la verdad es que se ha empezado a inmortalizar en diferentes tipos de arte. Aquí tenemos una muestra que de hecho esta artista es una de las mejores que se van a encontrar. Ella es también muy dedicada al arte de, en general, los chicos, y hizo esta interpretación de este hermoso momento mini money. Aquí lo tenemos por si ustedes pues no lo habían visto. Bueno, es precioso este momento. Y la cara de Jungkook, de hecho acabamos de ver un video ahorita precisamente en BTS Ship Idol donde se demuestra que Jungkook siempre está presente. Otra cosa que también luego yo les comparto, porque sé que muchas de ustedes a veces están buscando, igual que yo, dolls para coleccionar. Bueno, es este nuevo doll que también va a salir. Esta cuenta también lo tienen preventa.
cuenta por si a alguien le llega a interesar. Y les recuerdo que yo también he estado etiquetando productos directamente aquí en YouTube de dolls coleccionables. Hay unos que están súper baratos. Hubo una oferta de hecho de un mini doll de Jungkook que estaba en alrededor de 200 pesos y bajó hasta menos de 150. Entonces sí les recomiendo que le echen un ojito para que no se pierdan de estas, pues sí, digamos, sí, figuras exclusivas, dolls exclusivos, porque luego ya es muy difícil volverlos a encontrar. Por acá también tenemos, y esto me pudo encantar, una colección de Jimin con diferentes tipos de cortes de cabello. De hecho también la tenemos con Jungkook y es bien impresionante verlos porque no solo es el paso del tiempo, los diferentes estilos de cabello, en el corte, en el color, sino es prácticamente la historia de los chicos. Y aquí podemos observar esta historia de Jimin, cómo ha ido cambiando, cómo es camaleónico también Jimin, porque de acuerdo al tipo de color de cabello que le pongan, el corte, Jimin cambia completamente su personalidad. A quienes ya lo extrañamos con su pelo completamente plateado, ahorita estamos enamoradas de él con el pelo largo y rubio. La verdad es que sí fue un hitazo del estilista de Jimin hacer este cambio porque ha llamado muchísimo la atención y ha sido realmente de los mejores que le hemos visto. Y miren que yo creo que a Jimin se le ve absolutamente bien casi cualquier color de cabello que le pongan. Y respecto al corte, creo que quitando cuando estaban peloncitos por aquello del servicio militar, en realidad podríamos decir que los chicos se ven maravillosamente con todo. Dedicada esta vez a Jungkook con el cabellito corto, también lo vamos a ver con su cabellito ondulado. También tenemos aquí cuando lo tenía un poco más largo y lacio, se veía muy guapo. Cuando estaba igual peloncito, es que creo que estas no son como que mi corte favorito porque obviamente pues sabemos que era una situación obligada, ¿no? Para todos, para los 7, pero cada vez que podemos encontrarnos con los diferentes looks de los chicos, pues nos da una oportunidad, insisto, de dar un viaje en el tiempo, pero también de disfrutarlos. Sabemos, y esto también me dio mucha risa, que Jungkook ya no quiere pintarse el cabello, que él como que ya, digamos que de alguna manera ya decidió que no quiere pasar por eso, porque realmente quien se pinta el cabello lo sabe, es muy cansado. Pero hace poco se estuvo diciendo, y yo realmente por eso les digo que me da risa, que Jungkook se estaba quedando calvo y yo así como que, o sea, de veras, es que a veces parece que ya no saben qué inventarles a los chicos. Pero bueno, después de ver estas hermosas publicaciones, tanto de Jimin como de Jungkook, creo que si ustedes de hecho se dan cuenta, pues algo de lo que me encanta hacer desde siempre es coleccionar precisamente arte y momentos bonitos de los chicos para que ustedes, pues igual que yo, los tengamos. Este Chimi me robó el corazón. Ahora se están poniendo muy de moda estos videos hechos con la IA, donde pues de alguna manera interactúan con los chicos, como aquí puede verse en el caso de Chimi, que Chimi estaba todo triste hasta que alguien le dio la manita y como que lo consoló. Ya hablábamos de estos artes maravillosos. Aquí la cara de Jungkook me encanta. Es que esta foto, créanme que sí fue de lo que más ha llamado la atención. Por cierto que han seguido saliendo imágenes de los chicos para todo lo que viene siendo las promociones para la IA que están haciendo junto con Gemini, y salieron unas fotos nuevas muy bonitas que de hecho ustedes ya pueden ver aquí. Y también pues me falta, y ya espero poderles hacer de nuevo un especial acerca de moda, porque los chicos se han lucido. O sea, cada concierto encontramos más y más cosas maravillosas para admirarles, o sea, literal, entre la ropa y cómo se portan ellos y lo adorables que son. Y pues también hablábamos acerca de la colección de arte de Jimin y Jungkook, que aquí tenemos este que está súper bonito, un poco más atrevido de lo normal, pero súper bello. Este momento de Jungkook que también vamos a platicar a detalle de él, porque salen estas fotografías detrás de escenas donde está con Jin. Y no sé qué pasa con estos dos, pero son tan tiernos y tan juguetones. Aquí los vemos con su, pues sí, chanclófono, platicando, que además, eso sí, la chancla carísima, ¿no? Pero bueno, es un momento divertido que nos regaló Jungkook. Y luego le avienta la chancla a Jin y Jin se tuvo que parar. Y luego pasaban los piecitos de Jin, así todo muy, sin sus chanclitas, ¿no? Es que de verdad son cosas muy tiernas, muy dulces. Y ya platicábamos también de este arte hecho con inteligencia artificial. Aquí hay algunas cosas rescatables. Por ejemplo, este se me hizo bonito. Más que arte, vamos a llamarlas ilustraciones, porque sí son cosas diferentes, creo yo. Una cosa es crear arte, otra es crear ilustraciones. Esta también se me hizo muy bonita, como no sé, muy clásica. Otras no me gustaron tanto, pero hay dos que tres que sí digo, ay, qué cosas tan bonitas. Pero igual voy a esperar que ustedes me comenten. Pues obviamente todas nos queremos quedar con el arte tradicional, pero sabemos que todo está cambiando muy deprisa. Y entonces, aunque nosotros queramos seguir conservando este arte, esta manera tan linda de hacerlo, que también ya ha cambiado porque ya se hace de manera digital muchas veces, pues
hay que irnos adaptando ahora a lo que está ocurriendo con los chicos, porque es parte del todo. Tenemos también por acá, y les recomiendo mucho que sigan a varias de las artistas, porque ¡ay, qué cosas tan hermosas hacen! Momentos de los chicos de los conciertos, que este fin de semana, claro, que por supuesto que sí vamos a tener cobertura de los conciertos de Chicago, porque yo creo que se va a poner súper bueno. De hecho, estoy segura que va a ser uno de los conciertos más lindos, porque los chicos le tienen mucho cariño a la ciudad de Chicago, justamente. Y ya que hablábamos de este momento de Jin y Jungkook con la chancla, el chanclófono, bueno, pues aquí lo tenemos una vez más inmortalizado en arte. Esta artista también ya tiene muchos años de estar presente. La verdad es que hace unas cosas bien bonitas y siempre igual se agradece pues todo el esfuerzo que le ponen, todo el amor que le ponen al arte, porque insisto, sí tenemos que cuidar mucho que esto no se nos vaya a perder de vista, porque vean ustedes esta belleza, por ejemplo. O sea, el talento, ¿no? Para crear esto, en realidad sí requiere muchísimo el que se fijan en tantos detalles, le ponen tanto amor para crear esta belleza. Sí, es de los artes más lindos que tenemos para enseñar hoy. Por cierto, y esto es buenísimo, Puka Asia estuvo compartiendo este video donde podemos ver justamente pues a Puka y al amor de su vida, que siempre sabemos, bueno, quien ha visto la serie, sí son coreanos y ella siempre lo está persiguiendo. Entonces Jungkook pues sí lo reposteó y de hecho comentó porque está haciendo como un reto tipo Jungkook y dio mucha ternura ver este video de Puka, la verdad, qué cosa tan linda. Pero lo que quería hacer en este video era justamente mostrarles más que nada arte, invitarlas a que es importante a que sigamos apoyando a nuestros artistas, porque si bien, insisto, también es una manera de crear ilustraciones que son muy hermosas mediante la IA, pues tampoco podemos perder de vista precisamente esto, ¿no? Por ejemplo, todo el trabajo que se le pone al arte en general. Y aquí tenemos estos videos que, insisto, se han hecho sumamente populares y que siguen saliendo. Todos los días sale una historia nueva. Creo que los primeros se me hicieron más tiernos, pero todos son muy hermosos, no me voy a quejar. Y este que es uno de los momentos más especiales que hemos vivido como Jicocas, inmortalizado una vez más en arte. Qué precioso es. Ahora, Aya Aiden también es de las que lleva muchísimo, bueno, desde que yo empecé la sigo y ella ya tenía más tiempo trabajando y ahora está como que también creando sus propias historias y sabemos que están basadas en Jimin y Jungkook, aunque le cambie el nombre, pues nos queda claro que son ellos, ¿no? Es una manera también de hacer webtoons y estas artistas muchas veces se van especializando y realmente va quedando increíble lo que ellas van haciendo a través del tiempo. Esta fotografía de Jungkook la comparte Tae junto a otras fotografías de los Tanis. Los únicos que no estaban aparentemente en esta sesión de fotografías eran Yoongi y precisamente Jimin, pero aquí les ponía cada uno, digamos, como una descripción, y la de Jungkook que era que si te le acercabas mucho no garantizaba que no te fuera a morder, ¿no? Este muy bonito arte le anda dando la vuelta al mundo. Ya platicábamos acerca precisamente de la colección de dolls y esta cuenta que también está especializada, y hoy vi que en México ya están, sobre todo en un grupo en Facebook, haciendo la preventa de estos pues dolls de Jungkook que vienen, como ustedes pueden ver, con todos sus artículos perfectamente, ¿no? Ahora sí que la ropita y los accesorios, todo está súper bonito, por si también les llega a interesar. Bueno, pueden pedir información, yo a lo mejor les puedo recomendar el grupo en Facebook en México donde los pueden encontrar, pero esta cuenta me parece que es internacional, entonces si ustedes la siguen pues igual pueden tener acceso a este bonito doll de Jungkook. Ya hoy parece que es el día en el que vamos a estar hablando de arte, pero vean ustedes qué preciosidad de arte, está hermosísimo. Momentos de Jimin y Jungkook del último concierto que tuvieron en Canadá. Ya de hecho salieron las fotografías de lo que fue el soundcheck del día de hoy, pero eso lo vamos a ver hasta mañana. Aquí les doy solo una probadita, pero no se entusiasmen que eso es para mañana. Y estas fotografías que nuestro Jimin publica el día de hoy en Instagram son una bellísima. Les juro que cuando la vi dije, esto es real, hasta que vi que venía de la cuenta de Jimin dije, ok, sí, interesante ver quiénes son los que repostean también la imagen de Jimin. Pues ahí se ve a Jungkook, esta cuenta que es precisamente la que tanto amamos, Jungkook Best, y otras cuentas. Estas son las fotografías que nuestro Jimin el día de hoy estuvo compartiendo directamente en su cuenta de Instagram. En todas se ve hermoso el hombre, pero preciosísimo hasta más no poder. Aquí ustedes me acompañarán, vean, oh, se ve tan bonito. Es que miren, de verdad, este hombre le viene tan bien todo. Ahorita lo veíamos con diferentes tonos de cabello, diferentes tipos de corte, diferentes colores, se ve tan bonito siempre. Y que él comparte estas fotografías, pues imagínense, es muy especial, ¿no? Porque son sus momentos favoritos de él mismo, ¿no? Él se mira y dice, esta foto. Y eso creo yo es muy tierno de su parte. Vean, esto también se
ve tan bonito. Esto es un gesto tan típico de Jimin cuando él se toma selfies. Me da mucha ternura porque siempre pone la misma carita. Es realmente muy, muy bonito. Los mensajes que les mandan las fans. Ay, todo es bellísimo. Por cierto, ya que andamos por aquí, porque sin ustedes nada de esto sería posible, les dedico con muchísimo amor y cariño este video a ustedes, a nuestros colaboradores activos y también pues a todos los que forman parte de la familia Boys We Love, nuestros suscriptores. Gracias por ver los videos, por comentar, por dar like, por unirse como miembros. Muchas gracias por estar aquí, de veras. Últimamente ando con el de veras y me da mucha risa. Yo misma me doy mucha risa. Que si ustedes entran, aquí me van a encontrar como @BoysWeLove 2023 y se van a las dos flechitas que se encuentran, van a tener ustedes acceso a todo lo que yo estoy guardando directamente. ¿Por qué? Porque acá también pongo fotografías y momentos preciosos que amo de los chicos que luego también se hacen virales. Y se van a encontrar con fotografías magníficas y momentos preciosísimos de estos dos. Muchos videos coleccionables también. Oye, no saben cómo me gusta. Y es el 27 de agosto del 2024. Justamente cuando estaban estrenando Está Seguro temporada 1. Pero para que ustedes también pues tengan acceso, si es que están aquí en ex Twitter y me buscan, a toda esta colección de momentos bien bonitos. Justamente decían, miren, trayendo de vuelta para Chicago, el Baby Jikook. Ay, se me hizo tan bonito. Es que de verdad hay tantas cosas preciosas. Las trampitas que le hace el viento al cabello de Jimin, que también siempre se ve espectacular, ¿no? De alguna manera hay también ventiladores en el escenario. Entonces, ese viento que de repente parece tan ocasional, no lo es tanto, porque pues sabemos que los chicos necesitan muchas veces con el calor y la humedad refrescarse, y siempre parece que Jimin atina perfectamente donde está. La cuenta de Duolingo France subió este video a Instagram de la pronunciación correcta de los nombres de BTS, y Jungkook comentó y reposteó: hola, un croissant por favor. Ay, qué tierno, se ve súper lindo también de parte de Jungkook. Aquí van a encontrar material también muy lindo de arte que igual voy poniendo aquí. Tengo que avisarles, por cierto, que la próxima semana vamos a estar de super cumpleaños, porque nuestro Jungkook pues sí, va a cumplir años el 1 de septiembre, entonces sí les voy a preparar un especial bien bonito. También pongo colecciones de fics aquí, por si les interesa, no sé, por eso les decía, esta cuenta realmente es muy interesante. Si me siguen por acá les prometo que se van a entretener un montón. Así que ahora sí, con estas imágenes directamente desde lo que vendría siendo mi cuenta en X, nos vamos a despedir con este momento de Jimin que todo el mundo decía que se veía tan varonil y tan bonito. Aquí podemos ver de hecho cómo le está pegando el viento. Cuando Jungkook llega, abre una cajita, saca su bebida, como que no la pudo cerrar, dejó la tapita toda mal puesta. Llega Jimin y pone la tapita en su lugar y lo acomodó súper bien, o sea, hasta le dio golpecito y todo. Todos los que vieron este video decían que se veía tan varonil, se veía tan absolutamente guapo, se veía tan hermoso, tan perfecto. Y yo así de, pues sí, estoy de acuerdo. Lo único que puedo decir es que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se dice de nuestro Jimin y con estas imágenes, arte hermosísimo de los chicos. Pues sí, nos despedimos por el día de hoy, pero ya les digo, mañana vamos a tener la cobertura, o bueno, este fin de semana, de los conciertos de Chicago, así que estén bien atentos porque se va a poner bueno. Estoy segura que van a ser conciertos inolvidables. Mientras tanto, ahora sí, con estos bellos momentos de Jimin y Jungkook, les dejo un beso gigante donde quiera que estén. Recuerden seguirme y aquí estamos para servirles. Las quiero muchísimo. Vean ustedes estas espaldas, y con estas imágenes de la espalda de Jimin y la espalda de Jungkook, ahora sí me despido. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén.